Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos y amigas, tenemos una noticia que sinceramente creo que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo, así que abróchense los cinturones de seguridad porque la travesía que nos espera va a ser intensa. El título lo dice todo y su impacto es innegable. ¿Lil y Sla juntos de nuevo? La reconciliación, noticia bomba. Sí, lo han oído bien, y la magnitud de esta posible revelación es realmente asombrosa. El misterio que ha envuelto sus vidas, las especulaciones que han rodeado cada uno de sus movimientos, esas miradas fugaces que parecían decir mucho más de lo que se atrevían a pronunciar, todo podría estar a punto de disolverse en una explosión de noticias que, de confirmarse, sería, sin exagerar, simplemente espectacular. Si ustedes son fanáticos de las historias de amor que desafían la lógica, de los giros argumentales que nos dejan sin aliento, y por supuesto, de esas parejas cuya química trasciende la pantalla y nos mantiene pegados al borde de nuestros asientos, entonces este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en todo el torbellino de chismes, análisis profundos y nuestras propias reflexiones, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental. Si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es el gesto más amable que pueden tener con nosotros, y además, les asegura no perderse absolutamente ninguna de nuestras primicias, nuestros análisis pormenorizados y, por supuesto, estas noticias de última hora que nos hacen vibrar y sentir la emoción a flor de piel. Y para que estén siempre al tanto, no olviden activar esa pequeña campanita que les avisará cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. La verdad es que la historia de Lil y Sla siempre ha sido un torbellino impredecible, una montaña rusa de emociones que ha cautivado a millones. Desde el instante en que hicieron pública su relación, se convirtieron en el foco de atención de los medios de comunicación y de sus miles de admiradores. Hubo momentos de pura euforia, donde parecían la encarnación de la pareja perfecta. Compartían su amor en las redes sociales con una naturalidad desbordante. Asistían juntos a eventos importantes donde sus sonrisas y miradas cómplices derretían hasta al más escéptico, irradiando una felicidad que era contagiosa. Nos hicieron creer, nos hicieron soñar con la existencia de un amor verdadero e inquebrantable. Pero como suele suceder en las grandes sagas, en las novelas más conmovedoras, también hubo sus capítulos oscuros, sus momentos de distanciamiento, sus rumores de crisis que parecían insuperables, verdaderos abismos que amenazaban con separar sus caminos para siempre. Y cada vez que las aguas se ponían tensas, cada vez que las nubes de incertidumbre se cernían sobre ellos, sus fans, y confieso que yo me incluyo entre ellos, sentíamos esa punzada de decepción, esa amarga duda que nos hacía preguntarnos si este amor tan apasionado, tan intenso, tendría finalmente un desenlace feliz. Sin embargo, la energía que siempre los ha envuelto, esa química innegable que se percibe cuando están juntos, nunca ha desaparecido por completo, nunca se ha extinguido del todo. Siempre ha quedado esa chispa latente, esa esperanza silenciosa que reside en el corazón de sus seguidores, la fe de que a pesar de las adversidades, de los altibajos, se reencontrarían. Y ahora aquí estamos al borde de un precipicio de posibilidades, ante la palpable perspectiva de que esa esperanza largamente acariciada pueda convertirse en una gloriosa realidad. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué indicios, qué señales nos empujan a esta conclusión? Pues bien, en las últimas semanas hemos sido testigos de una concatenación de eventos y sutiles indicios que, al ser puestos en conjunto, pintan un cuadro extraordinariamente interesante, casi como si una pieza de un rompecabezas misterioso estuviera empezando a encajar. Para empezar, los tan mencionados amigos en común de la pareja, esas fuentes anónimas pero a menudo sorprendentemente bien informadas que deambulan por los círculos de la fama, han empezado a susurrar. Y no se trata de meros murmullos sin importancia. Son comentarios que apuntan directamente a un acercamiento significativo, a una reconexión que va más allá de las meras cortesías. Se habla de encuentros privados, de mensajes que han vuelto a fluir entre ellos después de un tiempo de silencio, de conversaciones que, según se dice, trascienden la simple cordialidad superficial. Podría ser que estén limando asperezas, que estén revisando lo que salió mal en el pasado, que estén aprendiendo de sus errores, o quizás, lo más esperanzador, que estén reconociendo que lo que tienen es demasiado valioso, demasiado único, ¿como para dejarlo escapar por completo? Además de estos rumores que flotan en el aire. De estas confidencias de pasillo, hemos notado algo más tangible, algo que está al alcance de cualquiera que posea una mínima atención y curiosidad.
Las redes sociales, ese vasto y a menudo caótico campo de batalla digital donde se libran tantas de estas batallas de las celebridades, nos han ofrecido pistas, migas de pan que nos guían en este laberinto de especulaciones. Hemos sido testigos de cómo Ali ha dado me gusta a publicaciones antiguas de Esla, incluso a comentarios que elogiaban su relación pasada. Esto, para muchos de nosotros que seguimos de cerca sus vidas, es una señal inequívoca, una declaración silenciosa de que los recuerdos compartidos no han sido borrados, de que el vínculo afectivo, a pesar de la distancia, sigue presente en su memoria. Y por el lado de Esla, aunque quizás de una manera más sutil, más velada, hemos detectado una serie de publicaciones que evocan recuerdos, que parecen estar cargadas de nostalgia. Hemos visto canciones compartidas que para el oído atento, suenan a dedicatorias a un pasado compartido, a momentos vividos juntos que resurgen con fuerza. E incluso, según los rumores más persistentes, se habla de algún que otro follow-back sorpresa a perfiles que parecían haberse quedado en el olvido. Son pequeños gestos, sí, gestos aparentemente insignificantes, pero en el complejo universo de las relaciones públicas y sobre todo, en el delicado terreno del corazón, estos pequeños gestos pueden tener un peso y un significado enormemente mayores de lo que aparentan. Pero la cosa no se detiene ahí, amigos. Los paparazzi, esos incansables y a menudo intrusivos cazadores de exclusivas que parecen tener ojos en todas partes, también han estado haciendo de las suyas, y sus lentes han capturado imágenes que alimentan aún más este fuego de especulación. Se han reportado avistamientos de ambos por separado pero en circunstancias sospechosamente coincidentes, en lugares que son intrínsecamente significativos para la historia de su relación. Lugares que solían frecuentar juntos en sus épocas más felices, restaurantes donde celebraron momentos especiales que quedaron grabados en la memoria colectiva de sus fans, o incluso, se dice, cerca de las residencias del otro. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo la coincidencia puede ser una aliada inesperada, cuando todos estos indicios se suman, cuando todas estas piezas del rompecabezas empiezan a encajar con una precisión casi milimétrica, la probabilidad de que se trate de una simple casualidad disminuye considerablemente. A veces la realidad, en su cruda y fascinante forma, supera con creces a la ficción más elaborada, y parece que la ficción de su posible reconciliación está a punto de convertirse en una realidad ruidosa y llena de titulares. Y aquí es donde entra en juego nuestro análisis, el corazón de nuestro canal, donde ustedes, nuestra querida y leal comunidad, juegan un papel crucial, casi protagónico. ¿Qué significa realmente todo esto? Estamos ante un intento genuino y sincero de retomar una relación que, en su momento, tuvo un potencial tan extraordinario. O quizás están simplemente buscando, de forma consciente o inconsciente, una forma de mantener viva la llama de la atención mediática, algo que, admitámoslo, les ha beneficiado a ambos en sus respectivas carreras, impulsando su visibilidad y su popularidad. O podría ser simplemente una fase de reconciliación amistosa, un periodo de entendimiento mutuo que podría, o quizás no, evolucionar hacia algo más profundo y significativo. En mi opinión personal, y basándome en la intensidad de la conexión que siempre han demostrado, tanto en sus momentos de gloria como en sus inevitables desafíos, creo firmemente que existe una conexión profunda entre ellos que trasciende la fama efímera, el interés mediático pasajero. Cuando dos personas comparten tanto, cuando su vínculo es tan palpable y evidente ante los ojos del mundo, es realmente difícil concebir que esa conexión se desvanezca por completo, que se apague sin dejar rastro. Consideremos por un momento el impacto que tendría una reconciliación oficial, una confirmación pública de que han decidido darse una nueva oportunidad. Sería sin duda alguna una noticia que dominaría los titulares de todas las revistas, todos los programas de televisión y todos los portales de noticias durante semanas enteras, si no meses. Imaginen las portadas de las revistas, las entrevistas exclusivas que se venderían a precios astronómicos, las reacciones de sus fanáticos, tanto los que anhelan verlos juntos de nuevo como aquellos que quizás esperaban verlos rehaciendo sus vidas con otras personas. Sería, sin lugar a dudas, la noticia bomba del año en el intrincado y siempre sorprendente mundo del espectáculo. Y para ellos, Alil y Esla podría representar una oportunidad invaluable, un nuevo comienzo, una plataforma para aprender de los errores del pasado, para crecer como individuos y como pareja, y para construir una relación aún más fuerte, más sólida y más resiliente que la anterior. O tal vez, solo tal vez, sea la confirmación de que algunos amores, aquellos que nacen con una fuerza arrolladora, están simplemente destinados a ser, a pesar de todos los obstáculos, de todas las tormentas que la vida les ponga en el camino. Hemos analizado las señales, hemos desgranado los rumores, hemos examinado los avistamientos.
Hemos sopesado las posibles implicaciones, tanto positivas como negativas. Y ahora, la pregunta crucial, la que resuena en el aire y en las mentes de todos sus seguidores, es: ¿estamos listos para ver a Alil y Esla juntos de nuevo, de manera oficial, para presenciar el renacimiento de su historia de amor? La anticipación es palpable, se siente en el ambiente, en los comentarios de las redes sociales, en las discusiones apasionadas. Sus seguidores están divididos, como es natural, entre la emoción desbordante y una prudente cautela, pero la gran mayoría, estoy convencido, está deseando que esta historia tenga un nuevo capítulo feliz, un desenlace que les devuelva la fe en el amor duradero. Es un recordatorio potente, un eco que resuena en la industria del entretenimiento y en nuestras propias vidas, de que en el vertiginoso mundo de las celebridades, al igual que en la vida misma, las segundas oportunidades existen, y a veces son precisamente estas segundas oportunidades las que resultan ser las más apasionadas, las más conmovedoras y las más memorables. En resumen, hemos explorado a fondo las crecientes señales que apuntan hacia una posible reconciliación entre Alil y Esla. Desde los susurros discretos de amigos en común y las sutiles interacciones en las redes sociales, hasta los avistamientos capturados por los paparazzi que no hacen más que alimentar las especulaciones, hemos seguido cada pista. Hemos analizado cómo esta posible unión podría representar una noticia de impacto monumental y qué podría significar para su futuro personal y para el panorama general de la industria del entretenimiento. La tensión es alta, la expectativa está en su punto álgido y todos, sin excepción, estamos esperando ansiosamente esa confirmación que ponga fin a la incertidumbre y desvele la verdad. Y eso es todo por hoy, queridos amigos y amigas de nuestro canal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan intenso y que les haya parecido tan intrigante y apasionante como a mí me ha resultado elaborarlo. Gracias infinitas por acompañarnos en este vídeo, por ser parte activa de esta comunidad que siempre está a la vanguardia de lo último y lo más impactante. Si les ha gustado lo que han visto y sentido, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a continuar brindándoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fervientes fanáticos de Alil y Esla, o simplemente de esas noticias de pareja que tienen el poder de revolucionar el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y realmente quieren estar al día, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se les escape absolutamente nada. Sus comentarios son nuestro mayor tesoro, son el combustible que nos impulsa a seguir adelante. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que realmente sucederá? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo compartiendo su amor con el mundo? Déjenme sus opiniones más sinceras y profundas en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir su energía. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de más noticias, más análisis y más emoción. Hasta pronto.